Ahora sí. Vale. Bueno, pues hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar a conversar con Analía Ríos de los mecanismos de defensa que, de una forma como muy básica, para que podáis entender un poco todo lo que vemos en los mitos, qué tiene que ver con aspectos nuestros o con cosas que hacemos nosotros. En principio, yo quería hablar de la introyección y de la proyección, que son los mecanismos de defensa o de evitación, también se llaman, más básicos, ¿no? Entonces, Analía, pues yo qué sé, tú, si te parece, empiezo yo a explicar un poco Perfecto. la Sí, sí, teoría sí. y después, Sí. como tú te apuntas en cualquier momento puedes decirme lo que te parezca. Bueno, en principio, una de las cosas como más básicas en psicología y que en una terapia como se trabajan es el tema de la introyección. La introyección sería como la identificación que todos tenemos con algo o con alguien, ¿no? Son esas ideas que tenemos como interiorizadas que a veces creemos que son propias, pero resulta que la realidad es que son las ideas que tenían nuestros padres, nuestras madres, las ideas de las sociales y que a veces como que nos cuesta mucho desentrañar cuál es realmente la realidad o de lo que realmente somos o creemos, ¿eh? Entonces, la introyección son como órdenes en las que uno renuncia como a su identidad y entonces se desconecta, una se desconecta un poco de lo que siente, del instinto natural de hacer las cosas que a uno le salen naturalmente, ¿no? De alguna forma, evidentemente, esto se genera en la infancia, ¿eh? Y así, de esta forma, como los niños asimilan como las normas establecidas o las normas de conducta, las normas sociales y tal. Pero en muchos casos, todas estas cosas, estas ideas que nos hemos tragado, podríamos decir, del entorno o de otras personas, a veces son nos generan muchas deberías, muchos aspectos en los que creemos que hay que ser de una forma determinada o no hay que ser de esta otra, de que una cosa es buena, de que una cosa es mala. Entonces, por ejemplo, una cosa un ejemplo que a mí me tocó mucho cuando lo vi es, por ejemplo, una madre que le dice a su hija que está aprendiendo, yo qué sé, a coser o a hacer cualquier cosa y tal, y le dice, no lo haces bien, yo te lo hago. Esta niña de adulta, va a generar una actitud como de no puedo, no sé, necesito que alguien me ayude para hacer las cosas y tal y cual, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo, los deberías, ¿eh? Insisto mucho en el tema de los deberías, ¿no? De que, por ejemplo, si en tu familia se cree que si una persona sin una pareja es una persona infeliz, pues bueno, pues tú tendrás esa idea metida en la cabeza hasta que no, o sea, la introyección es muy importante, poner esa conciencia, ¿no? Porque la introyección impide la toma de conciencia. Entonces, yo os propongo que miréis, ¿no? De esas cosas que decís, yo no puedo, yo no sé, yo si estoy sola no me irán bien las cosas, o tengo que ser fuerte, o no tengo que llorar por lo que sea, o tengo que contener mis emociones. Todas esas cosas, esas ideas que nos decimos a nosotras mismas, yo creo que a veces son esas ideas tragadas de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de la mitología, que es lo que estamos trabajando,
Afrodita las introyecciones, evidentemente, como decía, pueden ser, estaba mirando sobre todo las introyecciones negativas, pero también pueden haber introyectos positivos, positivos relativamente, porque, por ejemplo, Afrodita cree que es la mejor, que es la más guapa, que es la que lo hace todo bien. Entonces, claro, eso a ella le da como un punto de autoestima muy importante, pero evidentemente ese punto también se puede pasar al orgullo y entonces tampoco no es lo deseable, ¿no? Por ejemplo, y también lo que hablábamos el otro día de Cassandra, que no cree en ella misma, porque siempre le han dicho que su don no vale nada. Entonces ella se lo ha tragado esto. O Atenea, por ejemplo, ¿no? Que hace lo que su padre quiere en ese sentido, ¿no? Esto sería básicamente el terreno de la introyección. No sé, ¿sigo con la proyección y después hablas tú, Analía, o qué te parece? ¿O Sí, tienes sí, perfecto. algo que decir? Perfecto, porque después quiero hablar más que nada de la introyección colectiva, Vale. ¿no? Que vos estás hablando, me parece mucho, muy bien, que es de persona a persona, en el inconsciente personal. ¿Qué pasa en el inconsciente personal? ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo papá? Mis compañeritos de la escuela. Es el ambiente en el cual uno se crea, que está lleno de ideas, de preceptos, y que en el proceso de socialización del niño quiere incorporarse a ese grupo, quiere pertenecer a ese grupo o pertenecer a esa familia. Entonces uno introyecta todo eso. Y después, solo cuando uno realmente está haciendo un trabajo de autoconocimiento importante, dice, bueno, esto no me pertenece, yo no pienso o no siento que esto tenga que ver conmigo, ¿no? Claro. Pero me parece bárbaro porque vos estás hablando de lo que sucede en el desarrollo de la parte inconsciente personal, digamos, en el inconsciente personal, de historia de uno. Sí. Sí, en ese sentido, yo pienso que todo el trabajo que estamos haciendo con la mitología o con las mujeres, como es un poco sacar estos introyectos, ¿no? Estas mujeres, las mujeres que vemos en los mitos, la mayoría tienen un montón de introyectos, ¿no? Es como que creen que una cosa es buena, que una cosa es mala, de que no deben hacer esto, que no deben hacer lo otro. Y entonces ahí eso hace como que podamos vernos reflejadas en ellas y que realmente haya algo que nos haga tomar conciencia, ¿no? Entonces, esto sería lo que uno traga de fuera, ¿no? Y ahora vamos a trabajar la proyección, que es justamente lo que uno saca hacia afuera, ¿no? Que sería ver cosas en los otros que no quieres ver en ti. Entonces, lo que yo no puedo hacer o lo que sea, lo atribuyo, por ejemplo, si yo tengo mucha rabia, a veces tengo mucha agresividad, esto es muy típico, ¿no? Estoy muy rabiosa y pienso, no, que es el otro el que me quiere agredir, que el otro es desconfío de que el otro me quiera robar, si a veces yo pienso que hay cosas que debería tener y que serían mías, ¿no? Hay, por ejemplo, ver cualidades o defectos en el otro que no ves en ti misma. Entonces eso puede ser también positivo o negativo, según se mire. Por ejemplo, cuando Ariadna se enamora de Jasón perdidamente, pues allí no ve que Jasón es un hombre como que va a la suya y que después la abandonará. Justamente ella ve en él lo que quiere ver, está enamorada y ve a este hombre como algo maravilloso, ¿no? Una cosa también que tiene que ver con la proyección es la acusación o la crítica a los otros. Siempre es aquello que, no sé si lo conocéis, pero ese punto de que cuando se señala, a ver, ¿dónde está la cámara? Aquí. Cuando se señala a alguien con el dedo, hay 4 dedos que vienen para ti. Hay uno que señala, hay 4 que vienen para ti, ¿no? Entonces, de lo que en la Biblia, por ejemplo, dice ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Ese sería el tema de la proyección. Y es ver al otro como un poco, en el sentido negativo, como un enemigo, ¿no? Por ejemplo, el tema de Ifigenia, como está dolida, después ve a todos los extranjeros como enemigos, ¿no? Y la proyección sería
un poco el motivo o la base de todas las guerras. Eso sería todas esas cosas, ¿no? Las manías persecutorias, de que te persiguen, los celos, como Medea, por ejemplo, ¿no? Y esto es una cosa muy, muy típica. Personas que creen que su pareja es infiel y cuando lo que realmente tienen ganas es ellas de serlo, ¿no? Eso es un aspecto bastante típico, ¿no? Es como se pone en el otro los sentimientos que uno se prohíbe, los sentimientos tabú. En eso me gustaba mucho la imagen si os acordáis de Gollum, del Señor de los Anillos, que hay un momento que dice, yo soy bueno, el amo es el malo, no sé qué, hay una escena así, Gollum es bueno, siempre dices bueno, ¿no? Este es un tema proyectivo, ¿no? Y esto se da siempre cuando alguien dice, por ejemplo, es que tú haces esto o lo otro, me haces esto o tal, ¿no? Y esto suele ser parte como de la sombra, de lo que no queremos ver de uno mismo, ¿no? La proyección lo que quita a la personalidad es agresividad, porque claro, si la agresividad la pones en el otro, pues ya tú no tienes agresividad, tú no eres violenta, tú eres la buena, como si dijéramos, ¿no? Entonces, pero en cambio, la proyección añade miedo a la personalidad. Es decir, si tú crees que los otros te pueden hacer daño, entonces entras en una especie como de situación como de aversión o de tensión, de miedo, ¿no? En un sentido excesivamente patológico sería la paranoia típica, eso sabéis. De todas maneras, hay una cosa que se dice en muchas tradiciones, de que todo lo que vivimos es una proyección, porque evidentemente todos estamos mirando, yo os veo a vosotros según la forma como que yo tengo de ver el mundo. Entonces cada uno, en principio, que todos vemos el mundo según lo que tenemos introyectado y proyectamos en el mundo lo que creemos que no es nuestro, pero justamente sí que es nuestro, ¿no? Hay un juego de niños que es muy la base, por ejemplo, de la proyección, que sería, no sé si habéis jugado alguna vez, ¿no? En un círculo que dice, los niños dicen, si tú dices, tú eres tonto, y el otro dice, pues el que lo dice lo es. Eso es literalmente una proyección. Y los niños juegan a esto, ¿no? Entonces, por lo menos es una cosa tal, ¿no? Estos serían como los dos básicos. Después habrían dos mecanismos más también que yo creo que para hoy no interesan mucho, porque es más interesante ver lo que nos podrá decir Analía, que son la retroflexión y la confluencia. Pero os lo apunto solamente. La retroflexión sería como hacerte daño a ti para no expresar, por ejemplo, la rabia que tienes a otra persona, o si tú para no confrontar con otra persona, como darse las culpas a una misma, por ejemplo, ¿no? Esto sería una cosa muy típica, ¿no? Y la confluencia sería como una exageración de la introyección, que sería no puedo vivir sin esa persona o esa situación, ¿no? Esos son como añadidos a estas dos básicas, pero que de alguna forma yo creo que es interesante de que tengamos en cuenta es qué tenemos introyectado, cuáles son esas ideas que tenemos en la cabeza, que nos vamos diciendo y tal, y qué es lo que vemos en los demás, ¿Cómo vemos a los demás? Como los vemos como siempre como algo amenazante o al contrario, de que todo el mundo es bueno. Esta sería la historia, ¿no?
Analía, cuando quieras. Bueno, maravilloso escucharte, Teresa. Lo mío es más simple porque como, más que nada hablo como astróloga que ha hecho la carrera de junguiana, más que como una psicóloga junguiana, porque no es mi métier, así que bueno, lo hago más cotidiano. Pero digamos, volviendo al tema que estabas hablando, ¿te acuerdas que, supongo que las chicas se acuerdan cuando la otra vez yo hablé de la sombra, hablamos de la sombra? Entonces decíamos que, digamos, como que somos un todo, un círculo perfecto, con montones de talentos, nacemos cada uno de nosotros con un talento especial, pero que determinadas partes son, por el medio en que nacemos, como estimuladas. Y otras no, es como que hay otras partes de uno, por ejemplo, que puede ser la rebeldía, o el mal humor, o el juego excesivo, que son del medio donde uno nace, por ahí eso no lo estimula. Entonces quedan ahí en sombra, nosotros le decimos que quedan en sombra, están porque nunca van a desaparecer las sombras, porque eso es como una parte de nuestra naturaleza, y entonces empezamos a proyectarlas, a buscarlas afuera, y cuando lo vemos afuera decimos, pero si yo no puedo ser rebelde, y ese es rebelde, ¿por qué? ¿Por qué es rebelde? Está mal ser rebelde. Y entonces se hace ese juego como de espejo de que vemos afuera. Mientras vos hablabas, estaba recordando una frase que le había copiado en su momento, y ahora me encantó, de Dispensa, que es, no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Ah, sí. ¿No? Totalmente. Claro, la vemos como nosotros. Entonces, por ejemplo, el otro día cuando hablábamos con vos, yo decía, uno piensa, por ejemplo, una madre que tiene 5 hijos y de pronto cada uno de sus hijos puede hablar de esa madre y puede decir cosas diferentes de su madre. ¿Por qué? Es la misma madre, es el mismo ser humano, la misma mujer, pero cada uno de ellos ve un aspecto de su madre que es real, que existe, que es verdadero, ¿no? Que un vacío, pero que proyecta en ella esa parte para bien, para mal, para pelea o para amor, y entonces tenemos diferentes facetas de esa madre, y cada uno de ellos está unido a esa faceta y lo reconoce desde esa faceta. Y lo mismo nos pasa a todos o con todo. Cuando la sensación que tengo es como que, digamos, como que tenemos un gran panel en blanco, que es el mundo, y nosotros, desde nosotros, proyectamos como en una cámara hacia afuera lo que tenemos adentro, y miramos en ese panel, todo ese mundo, y recogemos aquello que tiene sintonía con lo que nosotros somos, que puede ser que sea algo que admiramos o sea algo que rechazamos. Pero el mundo tiene todos los colores, por decir de alguna manera, hablándolo pictóricamente. El mundo tiene todos los colores, pero si tengo sintonía con el mundo verde, con el color verde, voy a mirar dónde está el verde en todas esas partes que están. Están todos los colores, pero estoy viendo el verde, estoy viendo la violencia, o estoy viendo el amor, o estoy viendo la ternura. Es como sería como uno está proyectando, ¿no? Como uno proyecta en el mundo lo que uno es. El mundo tiene todos los colores, es un universo maravilloso, pero estamos reflejando nuestro mundo interno, por eso vemos al mundo como somos nosotros, como dice Dispensa. Ahora, cuando estabas hablando, yo lo que recordaba es ciertas cosas, ciertos textos de Jung, que decía, hablando del inconsciente colectivo, ¿cómo se formó ese inconsciente colectivo? ¿Por qué hay inconsciente colectivo? Del mismo modo que hay un inconsciente personal, que decíamos que se formó con todas las memorias de nuestra vida. Tenemos ahí cosas que recordamos que se formaron, y cosas que no recordamos, pero que se formaron en algún momento y quedaron ahí ancladas en el inconsciente. El inconsciente colectivo fue algo, digamos, creado por la humanidad, no fue creado por una persona. Y uno tendría que retrotraerse a millones y millones de años y, por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué el hombre vio constelaciones en el cielo? Porque si uno mira el cielo, y dice, ay, mira, estrellitas, puntos, pero hubo alguien que miró y dijo, uy, mira, eso parece una lira. Y entonces todos miraron y sí, tenés razón, es una lira, aquella parece una diosa. Y entonces cuando ya eso se hizo como masivo, como que todo el mundo estuvo de acuerdo, se fueron formando figuras que son las constelaciones. Y lo mismo pasa con los mitos.
¿sí? ¿Por qué, por qué decíamos que un arquetipo, cuando estamos hablando del inconsciente colectivo, estamos hablando de mitos y de arquetipos, y que cada arquetipo tiene muchísimos mitos? Yo decía que la otra vez que hablaba, que decía que para mí pienso en el inconsciente colectivo como un gran archivo. A nivel personal, hay, digamos, también hay archivos de memorias personales, individuales, y yo como para pensarles, como para dar un ejemplo, digo, a veces me llama una persona que hace 3 años que no me conoce, que no veo como astróloga, me dice, soy fulano de tal. Yo, ¿quién será? Me dice, ¿te acordás, Analía, que viene de parte de fulano? Ah, sí. Y entonces voy sacando la ficha personal. Y entonces de golpe digo, y tengo la ficha. Entonces digo, ay, pero vos que vivías en zona norte, sí, que tenías 3 nenes. Y entonces voy sacando la ficha y como que de golpe uno despliega la ficha, o sea, sube a la memoria personal eso que ya viví, pero que no lo tengo en la conciencia. Todos los días no me acuerdo de esa persona, nunca me acuerdo de esa persona. Bueno, lo mismo pasa con los mitos que vienen con los arquetipos. Cada arquetipo tiene, supónganse, el arquetipo sería un modelo básico, ¿no? Como si dijéramos una impronta básica. Acá yo puse unas definiciones. Fuerzas psíquicas vivas o fuerzas ciegas de nuestro inconsciente, que son bastante difíciles por eso yo no hablo en esos términos, porque si no sería como muy complicado para mí también. Digamos que sería como que son como una marca, un estilo. Decimos la gran madre. La gran madre es un arquetipo, es una impronta, una fuerza psíquica, como dice. Entonces, ¿qué pasa? En una cultura, esa fuerza psíquica generó un mito X, en otra cultura generó otros mitos. Entonces, un arquetipo tiene montones de mitos, y uno escucha un arquetipo que puede ser de los indios zulúes, uno puede de los esquimales o de los griegos, y siempre va a encontrar un arquetipo que tiene que ver con la gran madre o con el guerrero. ¿Y por qué es eso? Porque está todo en la memoria de la humanidad. Del mismo modo, nosotros, contigo, trabajamos, y esos están también en nosotros. Es como cuando me llama Pedro García, cuando empezás a hablar de un mito, hablamos de Casandra, yo digo, Casandra, no tengo nada que ver con Casandra. No me acuerdo de Casandra. ¿Qué tiene que ver en mi vida Casandra? Y de pronto desplegás el mito y me quedo callada, me abro a esa memoria y va a surgir lo que tengo de Casandra, porque tenemos a todos los arquetipos y tenemos a todos los mitos. Entonces eso es importante porque uno de pronto descubre que en realidad tiene un poquito o mucho de Casandra, ¿no? Entonces cuando uno saca ese fichero de Casandra, esa memoria colectiva arquetipal, y de pronto uno se identifica un poco, menos, más, y entonces eso es como, digamos, un trabajo que nos permite ir tomando conciencia, no solo en conciencia personal de mi historia de vida, sino que además tomar conciencia de arquetipos que son como de la humanidad, pero que nos tocan, porque ese fichero está, lo tenemos, el inconsciente. Uno no nace sin inconsciente colectivo, todo ser humano nace con una conciencia, nace con patrones, y entonces nos vamos tomando. Pero ¿qué sucede? Perdón, un minutito. Sucede que en nuestra carta natal o en nuestros temperamentos, para no hablar de astrología, nosotros nacemos con determinados arquetipos más activados. No es que tenemos todos los arquetipos todo el tiempo. Yo estoy hablando de que uno invoca a un arquetipo y entonces como que como que abre el oído, abre la emoción, abre el corazón, y dice, sí, me identifico con menos, más, pero me voy identificando. Pero uno nace con determinados arquetipos más activados, que están en nuestra memoria personal. Entonces, ¿qué sucede? El gran tema siempre es descubrir que los arquetipos entre ellos no son amigotes todos. No es que todas las diosas son amigas entre ellas, y uno dice, no, pero yo soy Afrodita, voy por la vida, bárbaro, y no me importa nada quién sean las otras. No, Afrodita tenía diferencias con otras diosas. Y esas diferencias, ¿cómo nosotros las podemos experimentar? Porque una persona muy Afrodita, yo digo siempre que hay un abismo entre Afrodita y Hera, que es arquetípico, digamos, la mujer, la esposa y la amante.
Y hay mujeres que son más esposas, mujer casada, estabilizada socialmente, la amante, que tiene un amante acá, por ahí no se casó, por ahí tiene varios amantes, y entre la esposa y entre Afrodita y Hera suele haber conflicto. Entonces a veces alguien que está parada muy en un arquetipo, se encuentra con otra persona de un arquetipo que no está afín con su espíritu y lo rechaza. Los arquetipos se rechazan, no las personas, que creo que eso es importante porque a veces nos hace desplegar, decir, esta persona no, y no tiene nada que ver con la historia de uno personal, sino que decir, ah, no, claro, desde lo que mi identidad interiormente, desde donde yo estoy identificada, ese despliegue no me es afín. Si uno realmente pudiera pararse y observar, posiblemente vería que las diferencias no son tan grandes, pero no es lo que uno en principio, y ahí es donde uno dice, uno proyecta en el otro, proyecta en el otro y saca una parte que uno no acepta de uno mismo. Por ejemplo, Analia, una cuestión, por ejemplo, entre Afrodita y Hera, que serían como esos arquetipos tan diferentes. Como polares. Polares, sí, sí, sí. Por ejemplo, sería, por ejemplo, en Hera estaría, Hera, que sería la estabilidad, la seguridad de un matrimonio como tal, estaría, por ejemplo, rechazando el aspecto de la amante, pero por otro lado, seguro que tendría introyectado algo como decir, a mí también me gustaría sentirme tan libre como Afrodita. Claro, seguro. Claro. Y Afrodita en ese sentido también podría ser que tuviera como una necesidad en algún momento como de sentirse como más estable o más segura en una relación, ¿no? Eso es seguro, como, claro. Claro, eso pasa, porque por eso te digo, el tema es cuando uno está demasiado identificado con uno, claro, y no puede salir de ese rol, no puede salir de ese lugar, pero en realidad, como a veces trabajamos contigo, uno tiene de todo un poco, es como que somos una ensalada o un guiso, digamos, tenemos un poquitito de cada mito, y si podemos movernos, no quedar fijos, pero eso pasa. El otro tema que también hay que tener en cuenta con respecto a la introyección de esto, es el tema de cómo se usa eso, cómo los políticos o incluso los vendedores bueno, un político hoy en realidad vende mucha publicidad. Entonces, del mismo modo que uno compra zapatillas, porque dice, bueno, estas zapatillas es para las chicas jóvenes y bellas, y para saludables, y qué sé yo, o tal base, o tal sombra, o tal cosa, y entonces, ay, sí, yo soy joven y bella, y entonces tengo que tener ese cosa, porque así soy más bella y más joven, y tengo tal color, porque soy. Entonces te ponen, digamos que la publicidad hace uso y abuso de eso. Y yo digo que también pasa lo mismo con los políticos, porque los políticos también te hacen proyectar determinados arquetipos. Identificate a que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Eso de los malos y los buenos lo usan muchísimo los políticos, porque te dicen además, no es que te lo dicen, te dicen, no, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, porque esto, y el otro te dice, no, ellos son los malos, y vos quedás ahí mirando. Es decir, como que eso de proyectar la sombra en una época antigua, se hacía, y era como cuando el pueblo hablaba y elegía un chivo expiatorio, ¿no? Entonces todo el pueblo elegía o una persona o un animal y se ponía todo lo malo que existía en la conciencia colectiva en ese animal, y bueno, ya se lo mandaba al desierto, se lo mataba, se lo quemaba, se lo comían, qué sé yo lo que hacían. Pero digamos, estaba el mal puesto y uno lo podía quemar y tirar. Pero hoy en día no puede hacer eso. Pero igual hay sombras colectivas y hay uso de los mitos y de las cosas por diferentes personas. Ya te digo, en la publicidad, eso es una cosa que se usa muchísimo para difundir que lo nuestro es lo mejor y lo del otro está malo. Entonces, bueno, esta es un poco más la idea de lo que quería plantear yo, de cómo el inconsciente colectivo tiene toda la historia de la humanidad. Esas historias tienen mitos, que cuando nosotros nos podemos identificar con un mito es fantástico, porque recogemos algo, podemos aprender, darnos cuenta que quizá en algún momento de la vida
eso nos pasó. Jung separa lo que sería complejo personal de inmemoria arquetipal, que más o menos también lo menciono porque por ahí es como el mito de uno que puede estar activo y no activo. Supónganse, si uno dice, bueno, tengo por mi historia personal, por todo lo que me pasó en la vida, yo tengo el mito del soy el niño herido. Pero tengo una historia que cuenta que soy la niña herida. Tengo toda una historia si alguien me dice, no, yo te cuento por qué soy la niña herida, porque me pasó esto, esto y esto y esto. Pero yo no voy con ese complejo por la vida. Voy tranquila, todo bien, y de pronto algo sucede y pum, caigo en el complejo, ¿no? Es como que pum, se activó como si estalló una bomba. Y de pronto, con los mitos también pasa lo mismo, que de pronto estamos tranquilos en una situación y de pronto algo sucede y pum, como una bomba, y uno se contacta con un mito, con una figura mítica, interiormente o exteriormente, que algo sucede. Entonces eso es como cuando uno tiene una reacción así, decir, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo fue? ¿Fue algo personal? ¿Fue algo que me pasó, que me trajo esta memoria, esta historia? ¿O es algo arquetípico que por lo que estoy transitando o que las sociedades transitan? Porque también uno tiene que tener cuenta que las sociedades transitamos por mitos, por época, que nosotros los astrólogos le ponemos nombre, apellido y le ponemos fecha de inicio y fecha de cierre, pero digamos, también son mitos por los cuales vamos transitando y entonces podemos ir viendo, podemos ir aprendiendo de ese mito, no sé si lo compliqué mucho ahora. No. Con esto con esto de los mitos, que las sociedades también pasan por mitos, ¿no? Sí. Los pasamos individualmente y también socialmente pasamos por épocas cíclicas de mitos, ¿no? Por los que transitamos. Como suponete que hablábamos mucho cuando fue la época de la pandemia, y hablábamos de Plutón, que era el dios que te lleva a los infiernos, y era un infierno, y estábamos en el mito de Plutón, sacando la maravilla y el horror de ese mito. Pero bueno, ese es un mito por el cual transitó colectivamente la humanidad. Sí, por ejemplo, yo ahora se me ha ocurrido que actualmente, bueno, por lo menos aquí en España, están mirando mucho la ley trans y todo ese tema de los transgéneros y de los género fluido y todas estas ideas sobre como la no definición de un sexo de las personas, ¿no? Y a mí se me ocurría de que en este sentido que decías tú, de que un mito colectivo que en un momento dado se abre, pues para mí el mito de Tiresias, ¿no? Como que se ha abierto, colectivamente. Esto hace 20 años era impensable. Impensable, totalmente, claro. Absolutamente, de que alguien pudiera decir que no era hombre o mujer, incluso todo inimaginable, la sexualidad era como penalizado, ¿no? Y en cambio ahora hay toda esta capacidad como yo creo que de la sociedad, por lo menos en Occidente, ¿eh? En otros sitios ya sé que no, pero que en Occidente como que se está activando ese arquetipo y bueno, pues eso es como una forma como yo no creo que se tenga que resolver nada. Yo la idea que tengo al exponer los mitos es como ir viendo, como el otro día que hablábamos, es decir, facetas de uno, ¿no? Como si uno fuera un diamante que tuviera una talla que tuviera muchas facetas y como que, bueno, pues ahora se te activa Cassandra, ahora se te activa Tiresias, ahora se te activa Perséfone o diferentes arquetipos, ¿no? Entonces, yo creo que este es el sentido, para decirlo de alguna forma, con el que a mí me gusta explicar los mitos. Y una cosa que en mi proceso personal me fue tremendamente útil en los cursos que daba Claudio Naranjo, en los SATs que se llaman, el tercer SAT, que es el SAT como en el que se pone más conciencia de uno mismo, él nos hacía hacer un listado de las ideas que pasan por tu cabeza, como de estar como en un proceso como un poco meditativo, de escucharte y decir, bueno, las ideas que pasan,
no lo estoy haciendo bastante bien, uy, esto no me gusta porque debe ser malo, o él le llamaba las ideas locas, ¿no? Y las ideas locas. Entonces, en ese sentido, es una forma como muy clara de reconocer los introyectos como para conocerse a uno mismo. Entonces, bueno, pues, si yo constantemente me estoy diciendo que no lo estoy haciendo bastante bien, pues quizá tendría que mirar por qué me digo eso, ¿no? Y que Claro. como objetivarlo y decir, bueno, pues sí, algunas cosas a lo mejor no las haré bien, pero otras sí, ¿no? Entonces, Exacto. serían como, para mí los mitos nos dan esa oportunidad de decir, bueno, pues yo qué sé, si tengo una Afrodita dentro de mí, es interesante ver cómo seduzco, ¿no? Cómo lo vivo, ¿no? No sé, esa sería como la idea que yo tengo de trabajar, ¿no? Sí, Claro, yo lo siento como de ir echando luz en esa sombra, exacto. así, como que de ir abriendo esa conciencia. Es decir, no tengo nada de Medea, suponete, y de pronto un acontecimiento Sí, terrible nos sucede, un engaño, una traición, y entonces uno de pronto se activa Medea, y entonces de pronto uno descubre eso, y en la medida en que uno descubre, digamos, como que esa zona se llena de luz, y la sensación que tengo es que cuando él se llena de luz, a su vez es como que uno empieza a aceptar más a los demás, claro. porque ya no rechazo a las Medeas. El día que me vi Medea, me acepté como Medea, ya cada vez cuando veo una Medea digo, ay, está transitando por ahí, qué dolor, pobrecita, qué mal lo debe estar pasando. No digo, ay, qué fea, cómo está transitando por ahí, sino lo debe estar pasando mal. Entonces creo que en ese sentido como que uno va iluminando, ¿no? La Sí, totalidad. Y cuando uno dice, se dice en psicología junguiana, cuando uno ilumina un poquitito más una parte, todo se ilumina más y todo claro, todo claro. se ilumina como en astrogenealogía, ¿viste? Cuando algo pasa, el árbol cambia. Bueno, acá toda la psique cambia cuando Claro, una sola parte se ilumina. Así sí. que lo vivo más desde ese lugar. Sí, sí, muy bien. Bueno, Bueno, yo creo que está estupendo, ya es ¿no? Entonces, suficiente. Ya nos pasamos los 15 minutos, me sí, parecen. yo creo que sí. Yo, bueno, la idea es que para todos los que nos puedan ver, es que os invito a eso, a ver qué ideas tenéis dentro que no a lo mejor no atendéis, o como que los mitos os sirvan como de esa luz que decía Analía, ¿no? Para poner esa luz, que a mí me gusta mucho una frase de Oscar Wilde que decía que nada humano me es ajeno. Eso sería. Entonces los mitos nos dan Maravilloso. como Exacto. ese punto como de ver diferentes capas, diferentes facetas, ¿no? Y siempre lo que decíamos que sí, lo que decía eso de Salustio, que siempre son los mitos, ¿no? Porque siempre puedes ver otra faceta de la misma historia, Exacto. ¿no? Incluso Claro, también exacto. desde el sentido negativo, por ejemplo, si hay un arquetipo mítico que rechazas muchísimo, como también se puede ver, eso es lo proyectado ahí. Entonces, como que ver un poco qué luz se puede poner a todas las formas de la vida o las facetas de la vida. ¿Eh? Muy bien. Pues no sé, Gracias. ya, Gracias por la invitación, Teresa. vale. Bueno, pues entonces paro la grabación y después esto lo voy a mandar para que la gente que no está, como la pueda ver. Vale, paro.